lindo de febrero es las tradiciones que existen para la conclusión del solsticio de invierno para la llegada de la primavera. Y algo que tienen en común muchas culturas de muchos países son los carnavales. Y bueno, esto tiene de los orígenes más antiguos, como son los sumerios, y se enfocan en el lenguaje de el misticismo y obviamente que de los espíritus, en el cual son tanto para alejarnos de los espíritus como atraer las buenas vibras. Y bueno, hay algo muy curioso de esto, aparte de como lo son los sumerios, también dan el origen a la palabra de los carnavales, que son los griegos, y esto es gracias a lo que son las Saturnalias, que si no sabes qué son las Saturnalias, les dejo un video por aquí, si estás viendo YouTube, sobre lo que son las Saturnalias, y si estás viendo por parte de TikTok, tengo aquí en mi perfil un resumen general de las Saturnalias. De forma general, las Saturnalias están dedicadas a dos dioses, Saturno y Dionisio, y esto obviamente que está enfocado a lo que es la siembra y las buenas cosas y todo eso. Sin embargo, hay algo muy curioso que fue y que se caracteriza de los carnavales, son los excesos y las máscaras de estas Saturnalias, y obviamente que fue gracias a el cristianismo llamándolos Saturnalia como Semana Santa, y obviamente que esto lo refuta un poco más gracias a Constantino el Grande, que fue en Roma, que lo hace con el concilio de Nicea por ahí del 325, que explica lo siguiente. El domingo de Pascua será el primer domingo posterior de la primera luna llena del equinoccio de marzo. Evidentemente, el equinoccio de marzo es la llegada de la primavera. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, ¿de dónde viene la palabra carnaval? Bueno, muy simple, el carnaval viene del latín carnivale, que es adiós a la carne. Y este se hace antes de realizar esta penitencia. Y esto como lo hacen, obviamente que con excesos. Se podría decir que el carnaval es una justificación pues para que te atragantes antes de hacer todo esto. Y esto lo hacen por medio de disfraces, simbolismos, que esto lo parten de papeles artísticos y obviamente el anonimato. Obviamente, como lo que le pasó a la Saturnalia, tuvo un altibajo. Bueno, muchos altibajos en muchos lugares. Y obviamente que fue gracias a la Edad Media, que se sabe que el movimiento religioso empezó a prohibir muchísimas cosas, y esto lo hacían más que nada por parte de la ignorancia de ellos. Bueno, entonces pues simplemente lo quitaban a tal punto que se extinguía, pero hubo un lugar en Europa en donde prevaleció de una manera muy importante que marca la historia, y esto se hace en Venecia. Y esto, ¿qué? Esto es muy importante en la historia de los carnavales, ya que se vuelve el centro social más importante de toda Europa. Y bueno, no de toda Europa, sino de toda la parte occidental en la cual se celebraban los carnavales. Y además evoluciona el arte y la aristocracia. Han pasado más de 900 años de este carnaval. Y esto se hizo, pasó un hecho muy importante en el cual por eso también está vinculado a las Saturnalias, y es que se hizo pública, es decir que tanto los aristócratas como la gente simple mortal lo podría usar en hasta el 1296 con el decreto de la Serenísima. Y esto porque, bueno, si ya vieron mi video, hablo de que en las Saturnalias había el cambio de rol, y esto lo podían hacer perfectamente en este carnaval. ¿Y esto cómo se hacía? Bueno, con las máscaras. Las máscaras es lo más importante en muchos de los carnavales en general, pero bueno, enfocándonos un poquito más en la parte del carnaval de Venecia. Esta te daba lo que era el libertinaje. Hablemos del libertinaje, ¿ok? Este libertinaje, pues obviamente que estamos hablando de excesos, es decir, podías hacer lo que tú quisieras. Literalmente puedes hacer lo que tú quisieras, pero para que pudieras hacer lo que tú quisieras, tenía que pasar 3 reglas.
3 reglas que no estaban escritas, pero que toda sociedad tenía que respetar. Y uno es la máscara, y con ella pues respetar el personaje que tú estabas caracterizado. Y otra cosa es no a la voz, sí a los gestos. Es decir, no podías hablar, solo podías transmitir lo que tú quisieras con los gestos. 2, las reverencias entre ellos, porque obviamente para todo, educación. Y la tercera, no intentar descubrir quién estaba detrás de la máscara. Para 1700, este se convierte en el siglo de oro del Carnaval de Venecia. Y en esta, pues, lo que hace es la grandeza de todo esto fue gracias a la teatralidad, porque se empezaron a hacer teatros solamente para estas épocas. Obviamente que evolucionó a la música de carnaval, también la teatralidad en torno a las gesticulaciones que existía para la sociedad, y obviamente que nada de trabajar en la época de Cuaresma. Y obviamente que al extenderse por toda Europa, esto se volvió un ícono en el cual muchísimas de las plazas se volvieron exclusivas para este tipo de carnaval, como la plaza de San Marcos, Riva de Discoldi, y el reconocimiento internacional de todo esto. Hubo un hecho histórico en el cual fue gracias a la Austro francesa, es decir, por ahí de 1797, es decir, la invasión napoleónica, prohíbe el carnaval de Venecia, junto con varias celebraciones, y hasta 2 siglos después regresa esto y pudieron rescatar otras 2, es decir, que para 1979 regresa, junto con el vuelo de la Colombina y la fiesta de las Marías. Y bueno, esto fue un hecho muy importante, no solo el simple hecho de que haya regresado el carnaval, sino que también empieza a modernizarlo un poquito, porque evidentemente era un ícono y va a seguir siendo un ícono, y querían que sea un ícono, y sí, era un ícono. Entonces empezaron a hacer ciertos cambios, como que cada carnaval que pasara tuviera temáticas. Así que empecemos como es el orden de este carnaval. Empezamos con la inauguración, que se llama Sil Aqua, en el cual es literalmente una procesión de barcos, y empieza en el canal de Camarillo. A la mitad se empieza el del de María, en el cual tiene muchas partes comunes en las Saturnalias, como saber quién va a ser como el tipo protagonista, la chica, por eso se llama del de María. Y al final es el vuelo del ángel, es decir, el vuelo del ángel. Y bueno, aquí es en donde hay un poquito más del cambio, que este se hace, o más que nada se concluye de acuerdo a la temática que se hace. Así que bueno, empecemos con los personajes. Claramente hay muchísimos, pero les voy a decir de los más populares y de los que más curiosos me han parecido. ¿Ok? Empecemos con la bauta. La bauta como tal es el personaje, no es la máscara, ¿ok? Como dije, la personificación, o más que nada la parte teatral, es lo más importante. Así que la bauta viene del alemán llamado Acter, y se hizo, como tal no se sabe muy bien quién lo hizo y todo eso, pero se hizo muy famosa en el siglo XVI, y es de las más comunes. Normalmente tienden a ser las máscaras negra o blanca. Sin embargo, la blanca es como que la más top para ese momento. Y bueno, la bauta, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en el tabarro, en el chándale y en el tricorno. Y bueno, lo que es la máscara, que la máscara se le conoce como larva. Y pues, ¿qué es? Bueno, es un espíritu. Y obviamente que esta máscara es el claro ejemplo, y obviamente que garantiza el anonimato. Algo que me gusta mucho de esta máscara, evidentemente, es la simpleza que se puede tener, pero a la vez ese claro ejemplo de libertinaje que puedes tener al tener esta máscara. Porque, como se darán cuenta en el ejemplo que están viendo aquí en la imagen, un ángulo inclinado de esta, porque con ella puedes comer, puedes beber,
y puedes hacer muchísimas cosas. O sea, te da esa libertad de movimiento que necesitas para la celebración sin quitarte la máscara, algo que es una de las reglas más importantes de esta celebración. Y bueno, por eso la bauta es uno de los ejemplos más famosos y más populares que existen en esta celebración. Además que tanto hombres como mujeres pueden usarla. Otra de las más famosas es el médico de la peste, y bueno, esta fue creada por Charles Lawrence, y una de las características que se tiene que poner o que más representan a este personaje en el carnaval es que en el pico obviamente que tiene que tener hierbas como las que se ponían en la peste, y obviamente que los ojos con discos de cristal. Otro personaje muy padre, pero también no he visto que sea tan común, es el arlequín. Claro, hay que especificar que está el arlequín y el arlequino. En este caso les voy a hablar del arlequín, y se habla, o más que nada tiene una historia detrás de ella, en el cual es un demonio que tenía 2 cuernitos, pero perdió uno y se vuelve bueno. Arlequín. Y bueno, es una comedia artística esta historia. Entonces hay otro que, como les dije, es el arlequino, y obviamente que es su parte femenina, la columbina. Esta es igual en el siglo XVI y es un término artístico para hablar de, se podría decir que el payaso de la corte. Otro personaje muy interesante, o más que nada personajes, es Lecarte y Legnaza. Lecarte normalmente lo usaban los hombres que pertenecían a la parte homosexual, y la Legnaza se puede decir que es su contraparte en torno a la parte de las mujeres, pero también podían usarlo los hombres. La Legnaza normalmente tendían a tener como comportamientos como felinos, o sea, al tener esa máscara pues tenían que cumplir ese papel, y también lo usaban para personas que querían hacer como que esa parte bromista, desastrosa y de la parte del carnaval. Hay otro que es sumamente común en la actualidad, y es la máscara volto o larva volto, y es la máscara para los ciudadanos. Y es la más sencilla y la más común, pero también al hablar de la sencillez tienes un lienzo en blanco para ponerle un poquito de tu identidad, y esta máscara se caracteriza por cubrir toda la cara, solo tienes los ojos a la vista y también te cubre las orejas. Y para finalizar tengo una de las máscaras más curiosas para mí y más interesantes a lo largo de la historia, y obviamente que le tenía que pertenecer al carnaval de Venecia, y es la máscara mortetta, o también cerveta muta. ¿Y esta qué consiste o qué cosa tiene de diferente? Bueno, pues esta no cubre toda la cara. Esta estaba hecha para las mujeres, y obviamente que consistía en literalmente un círculo que no te cubría toda la cara, solo era como los ojos, la nariz y la boca. Entonces, ¿de dónde la detenías? Bueno, pues esta estaba dedicada a las mujeres de la nobleza, y obviamente que te da ese claro ejemplo de la parte mística, y obviamente que de la parte pues que no sabes de quién es. Así que respeta todas esas las características que se necesitaba para el carnaval. Pero entonces, ¿de dónde se detenía? Bueno, pues obviamente que para detenerla en la parte de los labios tenía como un botón, y de ahí tú la detenías. Es un claro ejemplo de la parte de el silencio que estaba asegurado y de la identidad, y con eso podías tener las grandes libertades como lo pueden tener las mujeres de la nobleza. Y bueno, eso es todo por el video. Si te gustó, dale like, y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Chao.